¿Crees que un simple sándwich puede cambiar el destino de alguien? Parece absurdo, pero prepárate para una historia que sacudirá tus creencias sobre la bondad y la transformación. Imagina dar la única comida del día a un desconocido. Suena una locura, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que ese acto impulsivo provocó un giro tan poderoso que transformó vidas enteras, incluida la de un empresario en ruinas? Si quieres saber cómo un gesto insignificante puede crear un ciclo eterno de esperanza y éxito, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Carlos sostenía el pequeño sándwich con ambas manos, como si fuera un tesoro. Era un simple pan con una fina capa de queso, pero para él era un regalo. Aquella fría mañana de invierno, el sándwich que la asistente social de la escuela le había entregado sería la única comida del día. Su madre, doña Marta, hacía todo lo posible con las pocas monedas que ganaba, pero la pobreza era implacable. Mientras caminaba hacia casa, empujando su vieja bicicleta por calles cubiertas de nieve, Carlos pensaba en la alegría de compartir el sándwich con su madre. Aunque era poco, siempre compartían lo que tenían, y ese momento en la mesa era sagrado. Pero, al doblar una esquina, algo llamó su atención. Sentado en una acera cercana, un hombre mayor se acurrucaba contra la pared, temblando bajo capas de ropa desgarrada. Su rostro estaba pálido, marcado por el hambre y el frío, y sus ojos entrecerrados apenas notaron la presencia del niño. Carlos se detuvo, su corazón latiendo más rápido. Sabía lo que era pasar hambre. Miró el sándwich en sus manos, dudando. Aquello era todo lo que tenía. Pensó en su madre y en cuánto necesitaban ese alimento, pero los ojos cansados del hombre parecían implorar ayuda. Con un profundo suspiro, Carlos se acercó lentamente. «Señor, ¿tiene hambre?», preguntó, su voz saliendo como un tímido susurro. El hombre levantó la cabeza con esfuerzo, mirando al niño. Asintió, pero no dijo nada, quizá por falta de fuerzas. Carlos miró el sándwich una última vez y con manos temblorosas lo partió por la mitad. «Tome, puede quedarse con esto», dijo, ofreciendo la mitad del pan. El hombre tomó el trozo con manos temblorosas, sus ojos llenándose de lágrimas. «Gracias, niño. No sabes lo que esto significa para mí», murmuró antes de dar un pequeño y cuidadoso bocado, como si quisiera prolongar ese momento. Carlos sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir o hacer. Solo se quedó allí, observando. Cuando el hombre terminó de masticar, miró al niño con una expresión cargada de gratitud y algo más, algo que Carlos no pudo descifrar. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó el hombre, con una voz cargada de emoción. Carlos pensó por un momento, sin saber cómo responder. «Solo quería ayudar». Antes de que pudiera decir más, el hombre siguió mirándolo, con los ojos brillando como si tuviera mucho más que decir. Carlos comenzó a alejarse, pero sintió una presencia detrás de él. «Espera», dijo el hombre, con una voz más firme esta vez. «Necesito contarte algo». Carlos se detuvo, aún sosteniendo con sus manos la otra mitad del sándwich. Se giró lentamente para mirar al hombre, quien ahora parecía menos abatido, como si ese pequeño gesto le hubiera devuelto algo de fuerza. «Gracias por no ignorarme», dijo el hombre, con una voz temblorosa pero firme. «Pocas personas se detienen a notar a alguien como yo». Carlos se acercó de nuevo, sintiendo una mezcla de curiosidad y compasión. «¿No tiene un lugar donde vivir?», preguntó con cuidado, como temiendo la respuesta. El hombre negó con la cabeza. «Ya no. Antes tenía una casa, una familia, incluso un negocio, pero lo perdí todo. Ahora estoy aquí, en las calles, tratando de sobrevivir un día a la vez». Carlos guardó silencio por un momento, procesando aquellas palabras. No podía imaginar lo que sería perderlo todo de esa manera. «Debe ser muy difícil», dijo casi sin pensar. El hombre soltó una risa corta y amarga. «No tienes idea, chico. Pero hoy trajiste un poco de luz a mi día». Carlos sintió un nudo en el pecho. No sabía qué decir. «¿Se quedará aquí?», preguntó, señalando la acera. «Por ahora sí, hasta que tenga fuerzas para ir a otro lugar, o a donde el viento me lleve», respondió el hombre con una sonrisa débil que parecía contener más tristeza que alegría. Carlos lo miró una vez más, sintiendo una conexión que no podía explicar. Quería ayudar más, pero no sabía cómo.
Finalmente dijo: «Volveré mañana. Quiero ver cómo está, ¿de acuerdo?» El hombre levantó la mirada, sorprendido. «¿Volverías a ver a un viejo como yo?» Carlos asintió. «Sí, volveré». Se despidió y comenzó a caminar hacia su casa, empujando la bicicleta y pensando en lo que acababa de suceder. Mientras la nieve caía a su alrededor, algo dentro de él le decía que esa no sería la última vez que vería al hombre. Cuando Carlos entró a su casa, doña Marta lo miró con una expresión preocupada. «Carlos, ¿por qué tardaste tanto? ¿Y el sándwich? ¿Dónde está el resto?» Carlos dudó en la puerta de la casa, con los ojos de doña Marta fijos en él. Ella notó el sándwich incompleto en su mano y levantó una ceja. «¿Comiste antes de llegar a casa?», preguntó, con la preocupación evidente en su voz. Carlos negó con la cabeza y encogió los hombros. «Mamá, le di la mitad a un hombre en la calle. Tenía mucha hambre». Doña Marta suspiró profundamente, su expresión suavizándose al escuchar las palabras de su hijo. «Carlos, sé que tienes un buen corazón, pero apenas tenemos lo suficiente para nosotros mismos». «Lo sé, mamá, pero él lo necesitaba más que yo. Me dijo que había perdido todo y no podía simplemente pasar de largo y fingir que no lo vi», respondió Carlos, con la voz cargada de sinceridad. Doña Marta acarició el rostro de su hijo, una leve sonrisa formándose en sus labios. «Tienes un corazón especial, hijo mío. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?» A la mañana siguiente, Carlos regresó a la acera donde había encontrado al señor Martínez. El hombre estaba allí, sentado en el mismo lugar, con las manos metidas en los bolsillos para protegerse del frío. «Te dije que volvería», anunció Carlos, acercándose con cuidado. El señor Martínez levantó los ojos, sorprendido y visiblemente emocionado al ver de nuevo al muchacho. «Pensé que no vendrías. Nadie suele regresar». Carlos se sentó junto a él, ignorando el frío de la acera. «Quería saber más sobre usted. ¿Qué le pasó para terminar aquí?» El hombre suspiró profundamente, mirando la nieve acumulada en el suelo. Era empresario. Tenía un taller mecánico próspero, una esposa, 2 hijos. Mi vida era buena, hasta que todo se vino abajo. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. La economía colapsó. Perdí a la mayoría de mis clientes. Intenté mantener el negocio abierto, pero no pude. Poco después, mi esposa me dejó, llevándose a mis hijos. No pude levantarme de nuevo. Terminé en la calle. Carlos lo escuchó en silencio, con los ojos abiertos de par en par. No podía imaginar lo que sería perder tanto en tan poco tiempo. «Lo siento mucho, señor Martínez», dijo el niño, genuinamente conmovido. El hombre sonrió débilmente. «Eres el primero en mucho tiempo que me trata como una persona, y no como un estorbo. Gracias por eso». Carlos respiró hondo y tomó una decisión impulsiva. «Si no tiene dónde quedarse, ¿quiere venir conmigo a mi casa?». Carlos observó al señor Martínez en silencio, esperando su respuesta. El hombre lo miró durante unos segundos, como si intentara entender si aquel niño realmente hablaba en serio. «¿Me estás invitando a tu casa?», preguntó Martínez, con una voz cargada de sorpresa e incredulidad. «Sí», respondió Carlos, sin titubear. «Mi mamá es una buena persona. Ella lo entenderá». Martínez negó con la cabeza, visiblemente emocionado, pero también renuente. «Chico, ya hiciste más de lo que cualquier otra persona haría. No puedo aceptar esto. Tu familia seguramente ya tiene suficientes problemas». Carlos insistió, con una voz firme. «Tenemos poco, pero tenemos un techo. Es mejor que quedarse aquí en este frío». Después de algunos momentos de duda, Martínez finalmente asintió. «Si no es una molestia, lo acepto». En el camino a casa, Carlos empujaba su bicicleta mientras Martínez caminaba a su lado, en silencio. El hombre parecía nervioso, como si no supiera qué esperar. Cuando llegaron a la pequeña casa, doña Marta estaba en la puerta, preocupada. En cuanto vio a Carlos con el desconocido, frunció el ceño. «¿Quién es él, Carlos?», preguntó ella, con la voz baja pero firme. «Mamá, este es el señor Martínez. No tiene casa. Pensé que tal vez podríamos ayudarlo. Solo por unos días», respondió Carlos, conteniendo la respiración mientras esperaba la reacción de su madre. Doña Marta cruzó los brazos, observando a Martínez con atención. Él bajó la mirada, visiblemente incómodo. «Señora, no quiero causar problemas,
Su hijo es muy generoso, pero puedo irme si esto es demasiado. Hubo un silencio tenso antes de que doña Marta suspirara profundamente. Entre. Hace frío afuera. Martínez levantó la mirada, sorprendido. Gracias, señora. Prometo que no seré una molestia. Ella condujo a Martínez hasta un pequeño espacio en el fondo de la casa, donde había un colchón viejo pero limpio. No tenemos mucho, pero puede quedarse aquí. Carlos ya me contó un poco sobre usted. Gracias. Muchas gracias, murmuró Martínez, con lágrimas en los ojos. Durante la cena, mientras compartían una comida sencilla de tortillas y frijoles, Martínez comenzó a hablar más sobre su vida. Contó cómo había perdido su taller, su casa y, finalmente, la esperanza. Jamás pensé que podría estar en esta situación. Siempre fui trabajador, pero la vida... Bueno, la vida no siempre es justa, dijo, mirando sus manos callosas. Carlos lo escuchaba con atención, mientras doña Marta mantenía una expresión comprensiva. Señor Martínez, comenzó Carlos titubeando, ¿alguna vez ha pensado en intentar empezar de nuevo? Martínez soltó una risa breve y amarga. ¿Empezar de nuevo? Ni siquiera sé por dónde comenzar, chico. Doña Marta, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se inclinó hacia adelante y preguntó con calma. Si tuviera una oportunidad, ¿sabría cómo aprovecharla? Martínez se quedó pensativo tras la pregunta de doña Marta. Bajó la mirada hacia sus manos callosas, como si buscara en ellas la respuesta. Finalmente, rompió el silencio. Tenía un taller mecánico. Era mi pasión. Sabía todo sobre autos. Pero después de perderlo todo, ya no tuve el valor para intentarlo de nuevo, dijo con voz baja. Carlos, sentado a la mesa, miró al señor Martínez con los ojos llenos de entusiasmo. Todavía tiene esas habilidades, ¿verdad? Puede empezar de nuevo, aunque sea poco a poco. Doña Marta esbozó una leve sonrisa. Mi hijo tiene razón. Tal vez la vida le dio una pausa, pero eso no significa que todo terminó. Si tiene una oportunidad, puede reconstruir lo que perdió. Martínez negó con la cabeza, aún dudoso. Agradezco su confianza, pero no tengo herramientas, ni clientes, ni confianza en mí mismo. Carlos se animó y lo interrumpió. Puede empezar en el taller que está aquí cerca. Siempre tienen mucho trabajo, y sé que necesitan ayuda. Doña Marta miró a Carlos con sorpresa. ¿Crees que podría conseguir algo ahí? Sí, mamá. Hace poco contrataron al señor López. Estoy seguro de que el señor Martínez tiene mucha más experiencia, respondió Carlos con convicción. Martínez todavía parecía inseguro. ¿Y si me rechazan? Doña Marta respondió con firmeza. Si no lo intentas, nunca lo sabrás. Yo creo en ti, y creo que mi hijo también cree. Ahora depende de ti. A la mañana siguiente, con la ayuda de Carlos, Martínez se dirigió al taller local. El dueño, un hombre robusto y de mirada atenta, escuchó con interés mientras Martínez explicaba sus cualificaciones y su experiencia previa. ¿De verdad sabes trabajar con mecánica?, preguntó el dueño, escéptico. Sí, señor. Pasé años administrando mi propio taller antes de perderlo todo, respondió Martínez con humildad. Tras un momento de reflexión, el dueño finalmente dijo, vamos a intentarlo. Ven mañana temprano, y veremos de lo que eres capaz. Martínez salió del taller con una sonrisa tímida, pero genuina. Carlos estaba a su lado, vibrando de alegría. De regreso a casa, Martínez miró a Carlos y dijo, quizá tienes más fe en mí de la que yo mismo tengo. Espero no decepcionarte. El primer día de Martínez en el taller fue una mezcla de nerviosismo y determinación. Llegó temprano, vistiendo ropa sencilla pero limpia que doña Marta le había prestado. El dueño del taller, el señor Ramírez, le asignó tareas básicas mientras observaba atentamente sus habilidades. Mientras trabajaba, Martínez sintió que sus manos volvían a ejecutar movimientos que parecían naturales, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Diagnosticó rápidamente problemas en los autos, encontró soluciones eficientes y se ganó la atención de sus compañeros. Al final del día, el señor Ramírez asintió con aprobación. Eres bueno, Martínez. Mejor que muchos que han pasado por aquí. Si quieres, el trabajo es tuyo, dijo Ramírez, con una sonrisa satisfecha. Martínez aceptó la propuesta con un apretón de manos firme, pero su corazón latía con fuerza. Después de tanto tiempo, finalmente sintió que estaba en camino de levantarse de nuevo.
Cuando llegó a casa esa noche, Carlos corrió a recibirlo en la puerta. «¿Y cómo te fue, señor Martínez?» Martínez sonrió ampliamente. «Lo logré, muchacho. Conseguí el trabajo». La noticia llenó la casa de alegría. Doña Marta preparó una comida sencilla pero especial para celebrar el logro de Martínez. Mientras conversaban, Carlos tuvo una idea. «Señor Martínez, ¿ha pensado en hacer algo más con su experiencia? Tal vez enseñar a otras personas. Estoy seguro de que mucha gente querría aprender de usted», sugirió Carlos, con los ojos brillando. Martínez quedó pensativo, pero la idea pareció quedarse en su mente. «Enseñar, tal vez eso es algo que podría hacer. Sería bueno devolver un poco de lo que la vida me está dando ahora». En las semanas siguientes, Martínez no solo destacó en el taller, sino que también comenzó a compartir sus conocimientos con jóvenes aprendices. Su experiencia y paciencia lo convirtieron en un mentor natural, y pronto los clientes también comenzaron a notar la diferencia. Un día, después de una larga jornada, el señor Ramírez lo llamó para una conversación. «Martínez, veo todo lo que has hecho por el taller. Quiero ofrecerte una sociedad. Te mereces una parte de las ganancias por el impacto positivo que has traído». Martínez se quedó en silencio, procesando las palabras de Ramírez. La idea de convertirse en socio del taller parecía irreal. Movió la cabeza, intentando encontrar las palabras correctas. Yo ni siquiera sé qué decir. No creo merecer algo así», respondió con la voz quebrada. Ramírez rió, dándole una palmada en el hombro. «Claro que lo mereces. Desde que llegaste, trajiste más clientes, más organización, e incluso ayudaste a formar a los jóvenes aprendices. Eso no es poca cosa». Todavía incrédulo, Martínez aceptó la propuesta. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, sintió una mezcla de alivio y gratitud. El ciclo de su vida finalmente parecía estar cambiando, pero sabía que no habría llegado hasta ahí sin la ayuda de Carlos y doña Marta. En casa, compartió la noticia durante la cena. Carlos saltó de alegría al escucharla. «Lo sabía que lo lograrías». Doña Marta sonrió, pero miró a Martínez con seriedad. «Trabajaste duro para merecer esto. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta nueva oportunidad?» Martínez se quedó pensativo. «Quiero hacer más que solo trabajar. Quiero ayudar a otras personas, así como ustedes me ayudaron». Inspirado por esa conversación, Martínez comenzó a planear un proyecto comunitario. Habló con Carlos y doña Marta sobre abrir el taller algunos días para enseñar mecánica básica a los jóvenes del barrio. La idea era ofrecer oportunidades a quienes, como él, lo habían perdido todo o nunca habían tenido una. Con el apoyo de Ramírez, el programa se lanzó unas semanas después. Jóvenes comenzaron a llegar, ansiosos por aprender y cambiar sus vidas. Martínez dedicaba horas enseñando, mientras Carlos lo ayudaba con entusiasmo. El taller pronto se convirtió en un símbolo de esperanza en el barrio. Un día, mientras Martínez enseñaba a un grupo de aprendices, un niño pequeño entró tímidamente al taller. Sostenía un pedazo de pan en sus manos y parecía hambriento. Martínez lo reconoció de inmediato. Era como mirar un reflejo de sí mismo años atrás. «¿Estás bien, pequeño?», preguntó Martínez, arrodillándose para quedar a su altura. El niño dudó, pero finalmente respondió: «Tengo hambre. ¿Puedo trabajar aquí?». Martínez sintió un nudo en la garganta. Colocó una mano en el hombro del niño y dijo: «Ven, hablemos. Tal vez estés aquí por una razón más grande de lo que imaginas». Martínez llevó al niño dentro del taller y le ofreció un vaso de agua y un pedazo de pan que había guardado para su descanso. Carlos, que observaba la escena, sintió un déjà vu inmediato. Se acercó, sonriendo al niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó Carlos, con voz suave. «Mateo», respondió el niño tímidamente. «Mateo, dices que quieres trabajar aquí. Sabes que esto es un taller, ¿verdad? Trabajamos con autos, y no es fácil», bromeó Martínez, tratando de poner al niño a gusto. Mateo asintió, apretando el pan contra su pecho. «Haré cualquier cosa. Solo necesito una oportunidad». Martínez intercambió una mirada significativa con Carlos, quien parecía ver en el niño una versión más joven de sí mismo. Se arrodilló frente a Mateo y colocó una mano firme en su hombro. «Todos merecen una oportunidad, Mateo. Vamos a empezar despacio, ¿de acuerdo? Puedes ayudar con algunas tareas simples mientras aprendes. Pero, a cambio,
Tienes que prometer algo, dijo Martínez. ¿Qué tengo que prometer?, preguntó Mateo, confundido. Que cuando estés listo, pasarás adelante lo que aprendas aquí, así como un día lo hicieron conmigo, respondió Martínez con una sonrisa acogedora. Los ojos de Mateo se iluminaron y asintió vigorosamente. Lo prometo. Pasaron los días, y Mateo comenzó a integrarse al programa de aprendices. Trabajaba con dedicación y escuchaba atentamente todo lo que Martínez y Carlos le enseñaban. El niño, que había llegado tímido y hambriento, pronto comenzó a sonreír más y a creer en un futuro mejor. Mientras observaba a Mateo crecer en el trabajo, Martínez sintió una profunda gratitud por todo el camino que había recorrido. Pensaba en cómo un pequeño gesto de bondad había cambiado su vida. Junto a Carlos y doña Marta, había transformado su dolor en una oportunidad para ayudar a otros. Un día, mientras Martínez y Carlos cerraban el taller, Carlos lo miró y le dijo: «Señor Martínez, ¿se ha dado cuenta de que todo esto comenzó con un sándwich?». Martínez sonrió, mirando el cielo estrellado. «Sí, Carlos. Y ahora, mira hasta dónde hemos llegado. La bondad no tiene fin, y cada acto es una semilla que puede florecer donde menos lo esperamos». Martínez, Carlos y Mateo continúan el legado de bondad, demostrando que pequeños gestos pueden transformar vidas y crear un ciclo eterno de esperanza.